He aquí a mi hijo amado. He aquí a mi hijo amado, en quien me complazco, en quien he glorificado mi nombre. A él oíd. He aquí, yo soy Jesucristo, de quien los profetas testificaron que vendría al mundo. Y he aquí, soy la luz y la vida del mundo. Y he bebido de la amarga copa que el Padre me ha dado. Y he glorificado al Padre, tomando sobre mí los pecados del mundo. Con lo cual me he sometido a la voluntad del Padre en todas las cosas desde el principio. Levantaos y venid a mí, para que metáis vuestras manos en mi costado, y para que también palpéis las marcas de los clavos en mis manos y en mis pies, a fin de que sepáis que soy el Dios de Israel, y el Dios de toda la tierra, y que he sido muerto por los pecados del mundo. ¡Hosana! ¡Hosana! ¡Bendito sea el nombre del más alto Dios! ¡Hosana! ¡Hosana! ¡Bendito sea el nombre del más alto Dios! ¡Hosana! ¡Hosana! ¡Bendito sea el nombre del más alto Dios! Saludos hermanos y hermanas, sean ustedes nuevamente bienvenidos y bienvenidas a su clase semanal Ven, sígueme con Julio Silverio. En esta semana estaremos estudiando tercera de Nefis desde el capítulo 8 hasta el capítulo 11. Son unos capítulos maravillosos
donde se habla sobre la destrucción que llegó sobre todo el pueblo de Nefi y el pueblo de los lamanitas, cual fueron profetizadas por los profetas muchos años atrás, y especialmente por el profeta Samuel el lamanita. Y en estos capítulos también vamos a aprender un poco sobre la visita de nuestro Señor Jesucristo, resucitado al pueblo de los nefitas. Y este es uno de los capítulos más maravillosos que tienen todas las escrituras, donde el Señor muestra su amor y su compasión por su pueblo, especialmente por aquellos que decidieron seguirle y ser más justos que otros que perseguían a los profetas y daban la espalda a la doctrina de Cristo. Esta clase corresponde a la semana del 23 al 29 de septiembre y tiene el título Levantaos y venid a mí. Bien, entonces en el capítulo 8 coincide esta parte histórica en el contexto con lo que es la muerte de nuestro Salvador Jesucristo, la crucifixión y muerte, tal cual aparecen en el Nuevo Testamento. Dice en el capítulo 8, versículo 1, y ahora bien aconteció que según nuestros anales, y sabemos que son verdaderos, dice que sucedió pues que si este hombre que llevaba los anales, que era Nefi, hijo de Nefi, que también era hijo de Lamán, dice que si él no se equivocó en el cálculo de nuestro tiempo, ya había pasado el año 33. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo su ministerio desde los 30 años hasta los 33. Y a los 33 años entonces fue crucificado y coincide con la forma de medir de los nefitas, pues tan pronto se presentó ante ellos la señal del nacimiento de Jesucristo, la estrella nueva, ellos comenzaron entonces a contar desde de ahí en adelante el año 1. También como ocurre hoy en día con el calendario que llevamos, el calendario gregoriano, a donde se mide en nuestra historia o el inicio de la era cristiana como DC o después de Cristo. Es a partir del nacimiento de él se marca un nuevo inicio o el cero y de ahí en adelante comienza el nuevo conteo de los años. Entonces, cualquier cosa que ocurrió antes del nacimiento de Jesucristo, entonces vemos que se llama antes de Cristo o AC. Y después del nacimiento de Cristo, DC, que es después de Cristo. Sí, en el versículo 3 del capítulo 8 muestra que el pueblo estaba muy pendiente de la profecía de Samuel el lamanita. De hecho, ya la profecía que él había dicho sobre el nacimiento de Jesucristo, las señales del nacimiento de Jesucristo se habían cumplido. Entonces ellos sabían que era un profeta verdadero. Y estaban pendientes de que también 33 años después de la señal de nacimiento, que también aparecieran otras señales con respecto a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Una de ellas tenía que ver con 3 días de tinieblas que habrían sobre toda la faz de la tierra. Y de ellos, como pasó también con las primeras señales que fueron profetizadas por Samuel, cuando ya había pasado un tiempo y ellos pensaban que comenzaron a dudar de estas señales, igual también pasó cuando ya se parecía que había llegado el tiempo de cumplir las señales de la muerte de Jesucristo. Dice el versículo 4 que empezaron a surgir graves dudas con respecto a las señales que esperaban que se cumplieran en lo que tiene que ver con la muerte de Jesucristo. Pues ocurrió algo. En el versículo 5 dice que en el año 34, en el cuarto día del primer mes, se desató una gran tormenta, como jamás se había conocido sobre toda la tierra. Comenzaron a ocurrir una serie de cataclismos, de destrucciones fruto de un gran terremoto, de inundaciones, bueno, podríamos llamar de maremotos, porque el mar entró en ciudades que fueron totalmente cubiertas por el agua y quedaron debajo del agua. Montañas cayeron encima de ciudades
ciudades tan grandes como la ciudad de Saraínla fue incendiada. Se hundió la ciudad de Morón en las profundidades del mar. Se amontonó la tierra sobre la ciudad de Moronía y hubo una destrucción grande y terrible en la tierra del sur, aunque la destrucción más fuerte fue en la tierra del norte, porque dice que toda la faz de la tierra fue alterada por causa de la tempestad, los torbellinos, truenos y relámpagos y los sumamente violentos temblores de toda la tierra. Se hundieron grandes ciudades y muchas se incendiaron, y sus habitantes murieron y sus sitios quedaron desolados. En realidad, la destrucción fue muy grande porque todos aquellos que eran inicuos, todos aquellos que no eran justos, no fueron protegidos por el Señor. Fueron protegidos un pequeño grupo, del cual más adelante vamos a hablar. Pero dice el versículo 17 que la superficie de toda la tierra quedó desfigurada por motivo de esas tempestades, relámpagos, truenos y temblores de tierra. Entonces, esto ocurrió en un plazo de 3 horas. Y esto coincide con 3 horas importantes en la historia o en el relato de la crucifixión del Salvador. Si vamos a Lucas capítulo 23, versículo 44, dice, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Es en 3 horas pasó el proceso agónico más fuerte de nuestro Señor, a donde finalmente entregó su espíritu o murió. Pues también durante 3 horas, en un tiempo que casi seguro que debe coincidir, entonces hubo una grave destrucción en todo lo que era esta parte del mundo donde habitaban entonces los nefitas y lamanitas. Pues se destruyeron muchísimas ciudades y muchas personas murieron. Y luego de allí comenzó un gran vapor de tiniebla, pero un vapor de tiniebla tan grande y tan denso que los habitantes que no cayeron o que no murieron podían sentir este vapor. No había luz a causa de esa oscuridad. El sol no brillaba porque era tan fuerte y tan densa la tiniebla que la luz del sol no podía penetrarla. No podían ni siquiera prender luz, no podían prender una vela, un fuego, ni nada de esto. Ni lunas ni las estrellas se podían ver porque eran tan densos los vapores de la tiniebla que les impedía. Y así duraron ellos 3 días, porque otra vez volvemos con un número clave. 3 días de oscuridad, que luego se disipa la oscuridad en el tercer día. Y 3 días duró el Salvador, su cuerpo en la tumba, y al tercer día resucitó, trayendo luz al mundo. Pues entonces, dice que en el versículo 23, que como no se vio, o sea, no se podía ver ninguna luz, hubieron grandes lamentaciones. La gente gritaba, y gritaba por su familia, gritaba por la destrucción, y en muchos lugares se les oía decir, oh, si nos hubiésemos arrepentido y le hubiéramos hecho caso a los profetas. Es un sentimiento muy triste, o sea, porque hay un punto donde ya no podemos echar atrás, hay un momento donde no podemos volver en el tiempo para actuar de manera diferente. El Señor nos manda sus mensajes, su invitación a través de los profetas para que cambiemos nuestras vidas. Cada vez que habla el profeta, cada vez que hablan los apóstoles, ellos nos invitan a cambiar. Ahora tenemos la conferencia en algunas semanas y bueno, ya mismo en un par de semanas y podemos, incluso yo le invito a que usted y yo hagamos una prueba con lapicero en mano. ¿Cuántas veces nuestros profetas nos van a invitar a que cambiemos nuestras vidas, a que escuchemos la voz del Señor, a que sigamos a Cristo y desechemos lo malo, que nos arrepintamos de las cosas malas que estamos haciendo? Y es lo mismo. Si no obedecemos esto, un día las destrucciones que están profetizadas para en nuestra época, que de hecho hay muchas profetizadas, entonces cuando eso llegue,
no podremos decir ahí me voy a arrepentir, porque ya el tiempo de arrepentirse habrá pasado. Y esto era parte de la lamentación que tenía el pueblo. Estaban sufriendo por su familia, estaban sufriendo porque le cambió su estilo de vida, porque estaban, imagínense, que de un momento a otro, en 3 horas, que le cambia a uno todo lo que uno conoce como el mundo, que le cambie tanto el- la naturaleza, que cambie su área de vida, familias desaparecidos, familias muertos, y que sepamos que todo esto viene porque hemos sido desobedientes al Señor. Pues ellos decían así: si nos hubiésemos arrepentido antes de este grande y terrible día y no hubiéramos matado y apedreado y echado fuera a los profetas, entonces nuestras madres y nuestras bellas hijas y nuestros niños habrían sido preservados y no enterrados en la ciudad de Moronía. Pues bueno, en el capítulo 9, el Señor les habla. En medio de esta situación, algunos fueron preservados porque fueron más justos que los otros que fueron destruidos. Recuerden que el Señor, por amor a los justos, puede preservar. Lo hemos leído, lo hemos analizado, tanto en la Biblia como en el libro de Mormón. El Señor está dispuesto a perdonar a su pueblo o ser más misericordioso y compasivo con su pueblo si hay una cantidad de personas justas entre ellos. Pues entonces dice el versículo 12, el capítulo 9: ay, ay, ay de este pueblo, ay de los habitantes de toda la tierra, a menos que se arrepientan, porque el diablo se ríe y sus ángeles se regocijan a causa de las muertes de los bellos hijos e hijas de mi pueblo. Miren la actitud que tiene Satanás. Él se burla de nosotros cuando estamos en nuestro peor estado. Y entonces el Señor comienza a decir que fue Él que mandó o que efectuó esta destrucción. Dice: he quemado con fuego la ciudad de Saraíla y he hecho que esa gran ciudad de Moroni se hunda en las profundidades del mar, y he cubierto de tierra esa gran ciudad de Moronía. Pero él tenía una razón, una explicación, que es que hizo esto por motivo de las iniquidades y las abominaciones que había en esos lugares, y para poder quitar de ante su faz estas iniquidades y abominaciones, destruyó esas tierras. Y también por motivo de que la sangre de los profetas y de los justos estaba clamando hacia él, en contra de ellos. Entonces, el Señor realmente uh, cumplió las palabras de los profetas que le habían dicho con mucho tiempo al pueblo que si no se arrepentían, estas destrucciones vendrían. Hay muchas profecías en ese sentido en el mismo libro de Mormón, pero voy a leer una que está en segunda de Nefi, capítulo 26, versículo 3, que dice: y después que el Mesías haya venido, se darán a mi pueblo señales de su nacimiento y también de su muerte y resurrección. Y grande y terrible será aquel día para los malvados, porque perecerán, y perecen porque rechazan a los profetas y a los santos, y los apedrean y los matan. Por lo que el clamor de la sangre de los santos ascenderá desde la tierra hasta Dios en contra de ellos. Esta profecía se hizo 600 años antes de que esto ocurriera. Y a veces pensamos de que las cosas que se profetizan no van a ocurrir en nuestro tiempo, no nos van a afectar. Y quizás podamos dormirnos pensando de que eso no viene ahora. Sin embargo, hay que estar preparado porque no sabemos ni la hora ni el día en el cual el Señor va a cumplir las profecías que han hecho sus profetas, tanto de manera global para todo el mundo o de manera individual para nosotros. El Señor le dice en el versículo 13 de tercera de Nefi 9, le habla a este grupo que fue preservado: oh vosotros todos los que habéis sido preservados porque fuisteis más justos que ellos, no os volveréis a mí ahora, y os arrepentiréis de vuestros pecados y os convertiréis para que yo os sane. Si en verdad os digo que si venís a mí, tendréis la vida eterna. He aquí mi brazo de misericordia se extiende hacia vosotros, y cualquiera que venga, yo lo recibiré, y benditos son los que vienen a mí. Y luego se presenta: he aquí, yo soy Jesucristo, el Hijo de Dios. Creé los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay. Era con el Padre desde el principio. Yo soy en el Padre y el Padre en mí, y en mí ha glorificado el Padre su nombre.
Vine a los míos y los míos no me recibieron. Las escrituras concernientes a mi venida se han cumplido. Aprovecho también para decirle que también la ley de Moisés se ha cumplido en él. Eso lo dice en el versículo 17. Y ahí aprovecha también para decirle que va a cambiar el sistema de sacrificios que estaban basados en la ley de Moisés, que eran los sacrificios de animales que debían hacer las personas para que hicieran expiación, para que la sangre de esos animales que cumplían con ciertos requisitos hicieran expiación por sus pecados. Pues él dice, ya no quiero que me ofrezcan este tipo de sacrificio de derramamiento de sangre. Sí, vuestros sacrificios y vuestros holocaustos cesarán, porque no aceptaré ninguno de vuestros sacrificios ni vuestros holocaustos. Pero a cambio, me ofreceréis como sacrificio un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Y al que viniera a mí con un corazón quebrantado y un espíritu contrito, los bautizaré con fuego y con el Espíritu Santo, así como los lamanitas fueron bautizados con fuego y con el Espíritu Santo al tiempo de su conversión, por motivo de su fe en mí, y no lo supieron. Entonces, ahí el Señor mismo le habla al pueblo en primera persona. Ya no es un profeta, ya no es a través de un profeta, ni un mensajero, ni un ángel tampoco, sino él personalmente le dice que tienen que arrepentirse, porque él vino al mundo a traer redención al mundo, cumplió con su misión de tomar sobre sí todos nuestros pecados y nuestros dolores, el pesar de nuestros pecados, pero a cambio de que nos arrepentamos. Si nos arrepentimos y nos volvemos como niños pequeños, dice el versículo 22, entonces Él nos va a recibir. Esa es la condición. Quiere que el Señor te reciba con los brazos abiertos. Quiere que el Señor te perdone y te muestre su amor y misericordia. Pues entonces tiene que venir a Él como un niño pequeño, arrepentido. Entonces dice que por estos he dado mi vida y la he vuelto a tomar. Así que pues arrepentíos y venid a mí vosotros, extremos de la tierra, y sed salvos. El capítulo 10 dice que hubo un silencio en la tierra por muchas horas luego de haber escuchado esa voz. Nadie hablaba, todo el mundo estaba o asombrado o de alguna manera les había afectado toda esta experiencia. En un momento se acaba su mundo. En 3 horas se destruye todo el mundo conocido a su alrededor. O sea, se desfigura toda la faz de la tierra y solamente algunos quedan vivos porque miles mueren. Y entonces viene esta oscuridad. Y en esta oscuridad mucha lamentación, mucha tristeza, mucho dolor y luego la voz del Señor hablándole e invitándoles a arrepentirse. O sea, todavía aunque ustedes crean que ustedes son justos porque quedaron en pie, no es que ustedes son totalmente justos o porque ustedes piensen que son justos, no significa que no deba arrepentirse. O sea, no pensemos ninguno de nosotros que estamos en una condición que ya el arrepentimiento no es para nosotros, sino para otras personas. En realidad el arrepentimiento es para todas las personas que vivimos aquí en la tierra, no importa si es el profeta, no importa si es el obispo, todos somos invitados a arrepentirnos diariamente de las cosas malas que hacemos. Pues esto el Señor se lo dijo a ellos, tienen que arrepentirse. En el versículo 13, o sea, tienen que volverse a mí y arrepentirse de sus pecados para que entonces yo pueda sanarlo. ¿De qué sanación habla el Señor? De una sanación espiritual. O sea, las enfermedades no son solamente del cuerpo, sino que también son del espíritu. La tristeza y el dolor y el pesar que nos da nuestros propios pecados son jurados a través de la expiación de Jesucristo. Siempre tomando en cuenta que nos toca a nosotros hacer nuestra parte, que es arrepentirnos de todo corazón. Pues bueno, dice que la gente se asombró tanto y dejó de lamentarse por la pérdida de sus parientes, dice en el versículo 2. Y entonces otra vez se oyó la voz entre el pueblo, la voz de Jesucristo. Y otra vez comenzó a hablarle, decirle, oh pueblo de estas grandes ciudades que han caído. ¿Cuántas veces yo quise reunirlos a ustedes? En realidad el Señor hace eso muchas veces. No, lo hace como pueblo,
pero también lo hace de manera individual. O sea, el Señor tiene un plan para nosotros, para nuestros pueblos. El Señor quiere que nosotros, así como la gallina junta a sus pollitos bajo sus alas, Él quiere que nosotros podamos buscar su amparo, seguirle a Él y ser protegidos por Él. Pero muchas veces tenemos una actitud tan orgullosa, nuestra cerviz es tan dura que creemos que podemos hacer la cosa por nuestra cuenta y no queremos estar bajo sus alas. Entonces por eso Él le dice, ¿cuántas veces os hubiera juntado como la gallina junta su polluelo bajo las alas? En el versículo 5, oh pueblo de la casa de Israel, que habéis caído. Si, oh pueblo de la casa de Israel, que habitáis en Jerusalén, como vosotros lo que habéis caído, si cuántas veces os hubiera juntado, como la gallina junta a sus polluelos, y no quisisteis. Y le dice a ustedes que se han sido preservados, ¿cuántas veces os juntaré como la gallina junta a sus polluelos? Si os arrepentís y volvéis a mí con íntegro propósito de corazón. Pero si no, entonces la destrucción continuará. Pues así pasaron 3 días y en la mañana se disipó la oscuridad. Eso coincide con los 3 días en donde el cuerpo sin vida de nuestro Señor fue sepultado. Pero al tercer día, entonces ya este cuerpo resucitó, pero ya siendo un cuerpo inmortal. No, ya no sujeto a las debilidades ni los dolores y enfermedades de la vida terrenal. Pues entonces dice que después de los 3 días, entonces dejó de temblar, se disipó la oscuridad y entonces terminaron los espantosos gemidos y los sonidos tumultuosos. La tierra se integró y dejó de moverse. Y entonces el lloro de estas personas que fueron preservados se convirtió en gozo, dice el versículo 10. Y sus lamentaciones en alabanza y en acción de gracia al Señor Jesucristo, su Redentor. Muchas veces nosotros estamos pasando por un valle de oscuridad. Sentimos que la tierra tiembla debajo de nosotros. Sentimos como que el mundo cambia y está en nuestra contra. Que las cosas hermosas de nuestro alrededor ya no existen y que no tenemos a quién buscar. Puede ocurrirnos que sintamos como ese vapor, hay un vapor grande de tiniebla que no nos permite ver la luz. Y cuando no vemos la luz, ni siquiera sabemos hacia dónde debemos caminar. Y andar en la oscuridad, andar entre la ansiedad, la depresión, la tristeza, el remordimiento, es un sentimiento muy incómodo que nos puede inspirar a que oremos, a que busquemos la ayuda divina y podemos tener la bendición de que la mañana venga y en la mañana podamos ver entonces esa luz que alumbrará todo nuestro ser y entonces se cumplirá las palabras del Señor que dice vuestra tristeza se convertirá en gozo. Muchas personas que han puesto su confianza y toda su fe y esperanza en el Señor, aun cuando han estado caminando por el desierto, han estado transitando en medio de la oscuridad y han estado sufriendo todo tipo de calamidades a su alrededor, han mantenido su fe y su firmeza y han visto esa luz. Y su gozo entonces fue tan grande como lo fue su tristeza y su desesperación. Pues entonces dice el versículo 12 que fue la parte más justa del pueblo la que se salvó y fueron los que recibieron a los profetas y no lo apedrearon y fueron los que no habían vertido la sangre de los santos. En tercera de Nefi 11, que debe ser el capítulo más leído en todo el libro de Mormón, de hecho los misioneros, bueno, de mi época, asumo que los de ahora también, comparten este capítulo con las personas que están conociendo la iglesia y conociendo el libro de Mormón, para que puedan ver este relato, esta historia verídica tan espiritual, a donde Jesucristo, luego de haber estado un tiempo con sus apóstoles, enseñándole, capacitándole, a donde se le apareció cuando ellos estaban muy tristes y con muchas dudas, Él se les apareció, le mostró su cuerpo resucitado, comió con ellos
y les ayudó a entender cuáles eran las cosas que él esperaba de ellos, algo como le llamamos la Gran Comisión, y lo que él quería que ya este grupo de apóstoles y seguidores hicieran para formar su iglesia y proclamar su evangelio en todo el mundo. Pues luego de esto, entonces Jesucristo mismo visitó a este pueblo en el continente americano. Capítulo 11 dice que la multitud se fue reuniendo de poco en poco en los alrededores de un templo. Mire qué importante esto. El templo es un lugar de luz, un lugar de recogimiento, un lugar de uno buscar la paz. Este pueblo que había sufrido tanta destrucción, incluso me imagino que mucha hambre también pasaron, porque se duraron 3 días en donde en medio de la oscuridad no podían prender fuego, a lo mejor tampoco podían preparar sus alimentos, y muchos de ellos sufriendo por la pérdida de un ser querido y algunos de ellos confusos con tantas informaciones juntas, con tantas cosas que le ocurrieron en poco tiempo. Debe haber muchos traumas entre este grupo, porque por un momento 3 horas destruyéndose todo a su alrededor, mucho sonido del viento, sonido de que maremoto, que el agua, todas estas cosas realmente en contra de ellos. Y entonces luego de esto, en una oscuridad, inmediatamente, ni siquiera podían ver o hacer un levantamiento de lo que quedó destruido, que dónde está la familia, que nada de esto. Una oscuridad durante 3 días, enorme oscuridad que podían hasta palparla. Ni siquiera tomar, imagino que habrán perdido hasta la noción del tiempo, porque no podían ver el sol, no podían ver la luna, no podían ver las estrellas, porque era muy denso la oscuridad. Todo esto realmente es como si se quiere, como el trauma. Luego de esto viene entonces la voz del Señor, que para ellos, bueno, es una cosa maravillosa escuchar su voz directamente, a donde el mismo Señor le dice 13 veces en 12 versículos del capítulo 9, que fue Él realmente que destruyó estas ciudades por la iniquidad que había en ellas, para limpiar la tierra de la iniquidad y también para para que la sangre de los profetas y personas justas que habían sido asesinados por ellos dejara de clamar pidiendo venganza al Señor. Pues entonces dicen en el capítulo 11 que ellos se reunieron alrededor del templo de abundancia. Pero ¿a qué se reunieron? Se reunieron allí buscando el simbolismo del templo. Ahora menciona 3 templos, por lo menos de manera específica. El templo que construyó Nefi con materiales que pudo encontrar y que lo hizo siguiendo el modelo del templo de Salomón, aunque no con materiales tan costosos. También está el templo en donde el rey Benjamín, ya en la ciudad de Saraenla, desde donde él se dirigió al pueblo. Y aquí entonces tenemos al templo de la ciudad de abundancia. Dice que se reunieron allí y estaban maravillándose y asombrándose entre sí y mostrándose los unos a los otros el grande y maravilloso cambio que se había verificado. Pero también estaban hablando de un tema muy importante, que es lo que más debemos hablar en los templos. Y eso es lo que usted y yo tenemos que buscar cuando vayamos al templo. Hablar acerca de Jesucristo. Y eso fue una de las cosas de las cuales ellos fueron al templo. A unirse, a fortalecerse mutuamente, a hablar sobre las cosas que le han ocurrido en su vida, o sea, se hermanaron, pero también hablaron acerca de Jesucristo. Ahora, mientras hablaban acerca de Jesucristo, ocurrió algo maravilloso. Dice que mientras conversaban unos con otros, oyeron una voz como si viniera del cielo y miraron alrededor porque no entendieron la voz que oyeron. Y no era una voz áspera ni una voz fuerte, no obstante, a pesar de ser una voz suave, penetró hasta lo más profundo de los que la oyeron, de tal modo que no hubo parte de su cuerpo que no hiciera estremecer. Sí, le penetró hasta el alma misma e hizo arder sus corazones. Ellos escucharon una voz que no entendieron, pero sintieron. Y el sentimiento fue profundo porque le penetró el alma misma. Y dice lo más profundo de su cuerpo. Y todo el cuerpo se estremeció por esa voz tan espiritual. Y dice que de nuevo escucharon la voz y no la entendieron. Entonces la tercera vez
sí la entendieron porque prestaron atención. Muchas veces nosotros hemos sido llamados por el Señor a través de sus profetas, a través de sus líderes aquí en la tierra, y, y no escuchamos. Y tienen que pasarnos una, dos, tres veces situaciones o varias veces, y tenemos que estar pendientes. Hay varias historias en las escrituras de personas que no entendieron al Señor cuando le habló la primera vez. Así como el ejemplo de Samuel, este jovencito que vivía con el profeta Elí. Su madre, Ana, había pedido al Señor por un hijo y le había prometido que si le daba un hijo, se lo iba a consagrar a su servicio, y así fue. Pues entonces, ya estando este niño acostado, este jovencito, escuchó una voz que lo llamaba por su nombre, y él pensaba que era Elí que lo estaba llamando. Entonces él iba y le preguntaba a Elí que si era él que lo estaba llamando, y Elí decía que no. Y ya como a la tercera vez se le dice, bueno, ya ahora cuando tú escuches tu nombre, es Jehová que te está hablando, tiene que decir, habla, que tu siervo escucha. Y esa debe ser la actitud nuestra, quizás no esperar que nos llamen tres veces, sino que a la primera vez que se nos invite, bueno, que se nos llame por nuestro nombre, que se nos diga que tenemos que hacer cosas en nuestras vidas, porque el mensaje que se da desde los púlpitos, el mensaje que se nos da desde las escrituras, no necesariamente tienen que tener nuestro nombre, porque es que todas ellas fueron escritas para nosotros. Cuando escuchemos al profeta, a los apóstoles, predicar, dar sus discursos, y los 70, todas las autoridades que discursen en la conferencia, no debemos pensar de que esos mensajes están dirigidos a otras personas. Lo que nos toca es prestar atención y ver qué parte de esos mensajes el Señor inspiró con su Espíritu Santo para que vayan hacia nosotros, para que se apliquen a nuestras vidas, a nuestras necesidades particulares. Se nos invita que oremos, le pidamos al Señor que nos ayude a encontrar respuestas en la conferencia, en los discursos de la conferencia. Y es una manera de recibir revelaciones personales. Pues entonces, en este caso, el pueblo, dice en el versículo 5, y nuevamente por tercera vez oyeron la voz y aguzaron el oído para escucharla, y tenían la vista fija en la dirección del sonido, y miraban atentamente hacia el cielo de donde venía el sonido. O sea, ya no solamente estaban pendientes con los oídos, sino que su vista estaba enfocada hacia el cielo. Tenemos que enfocarnos, tenemos que siempre estar mirando hacia arriba, hacia Dios, hacia el cielo, hacia su templo, hacia las cosas solemnes. No mirar hacia abajo, hacia la iniquidad de este mundo, sino buscar siempre la luz divina que viene desde arriba. Y entonces ellos, cuando pudieron concentrar tanto sus sentidos, ya sea la vista como el oído, en la voz y en la dirección donde venía esa voz, entonces así pudieron entender realmente lo que se le estaba hablando. Y esta voz decía: he aquí a mi Hijo amado, en quien me complazco, en quien he glorificado mi nombre, a él oíd. Es la voz del Padre mismo que estaba hablándole al pueblo. No era una voz fuerte, no era una voz estruendosa, era una voz que le penetró el alma, era una voz suave. Y él estaba presentando a su Hijo. El Padre Celestial, pocas veces tenemos un récord de que él haya hablado, pero cuando ha hablado, ha presentado a su Hijo. Lo hizo con el bautismo de su Hijo, estando en el río Jordán con Juan el Bautista. Se escuchó su voz diciendo: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Ahora también en 3 Nefi 11, el Padre presenta a su Hijo. Ya le había dado la responsabilidad, la asignación, la gran misión de ser realmente nuestro Salvador, y él respeta esa designación y confía en que su Hijo tiene toda la capacidad para llevarla a cabo, como de hecho lo hizo. Pues entonces también aquí lo presenta. Y otra ocasión a donde el Padre habló fue cuando José Smith tuvo esa gloriosa revelación, esa aparición donde el Padre y el Hijo personalmente vinieron hacia él en una arboleda en el estado de Nueva York en el año 1820. Y ahí el Padre entonces también presenta a su Hijo: este es mi Hijo amado, a él oíd. Entonces, luego de esta presentación, ellos entendieron. Entonces dice que otra vez miraron hacia arriba
Y aquí vieron a un hombre que descendía del cielo y estaba vestido con una túnica blanca y descendió y se puso en medio de ellos. Y los ojos de toda la multitud se fijaron en él y no se atrevieron a abrir la boca. O sea, estaban atónitos realmente. Tantas experiencias en tan poco tiempo. Esa gente estaban muy sorprendidos. Dice, no abrían la boca ni siquiera el uno al otro. No se querían ni mover porque no sabían lo que pasaba. Incluso hasta pensaban que era un ángel. Y entonces dice que él bajó. En el versículo 10 él se presenta. He aquí, yo soy Jesucristo, de quien los profetas testificaron que vendrían al mundo. Qué momento más especial para estas personas poder estar allí delante del Salvador, siendo testigos y parte del cumplimiento de las profecías que se habían hecho por 600 años. Es una cosa maravillosa, un privilegio muy grande. Pues luego de que él se presenta, dice, yo soy la luz y la vida del mundo, y he bebido de la amarga copa que el Padre me ha dado, y he glorificado al Padre, tomando sobre mí los pecados del mundo, con lo cual me he sometido a la voluntad del Padre en todas las cosas desde el principio. Y sucedió que cuando Jesús hubo hablado estas palabras, toda la multitud cayó al suelo, pues recordaron entonces las profecías. Y él dijo, levántense, que ahora venía algo muy especial. Él quería que ellos fueran testigos de sus marcas en las manos y en los pies, para que vieran realmente que Él era este Jesucristo del cual habían profetizado. Él le dice, levántense para que metáis vuestras manos en mi costado, y para que también palpéis las marcas de los clavos en mis manos y en mis pies, a fin de que sepáis que soy el Dios de Israel y el Dios de toda la tierra, y que he sido muerto por los pecados del mundo. Y esto fue algo que posiblemente ellos no se esperaban, que Él le pidiera que ellos vinieran uno por uno. Estamos hablando de que finalmente eran unos 2.500 personas, y si cada uno de ellos duraban algunos 4 segundos tocándole los pies y las manos y esto, podrían tomar horas que todas estas personas uno por uno pasaran y pudieran palpar con las manos y saber con certeza de que Él era el Hijo de Dios. Y entonces dice que todos fueron, y entonces clamaron a una voz lleno de gozos, Hosanna, bendito sea el nombre del más alto Dios, y cayeron a los pies de Jesús y lo adoraron. Entonces, esa es una experiencia increíble, maravillosa, poder estar frente al Salvador, frente a su luz, a su resplandor, sentir su amor, sentir su compasión, su misericordia, y que Él todavía pueda ministrarnos de manera individual, uno por uno. No es como yo llegué, me vieron todo y ya aquí estoy, no, uno por uno. Y debe haber sido para cada persona una experiencia extraordinaria, solamente con tocarle y sentir ese amor. O sea, debe haber sido algo transformador para cada una de esas 2.500 personas. Pienso que debe haber sido una experiencia transformadora, algo único en la vida de cada una de esas 2.500 personas, que el Salvador mismo puede administrarle de manera individual, que el Señor pueda uno por uno, que eso es algo que también Él espera que hagamos, que no es que intentemos cambiar a todas las personas a nuestro alrededor, que cuando demos un discurso, que todo el mundo va a poner en práctica lo que hemos hablado y que va a cambiar el barrio, va a cambiar la organización a la que pertenecemos o va a cambiar toda la iglesia, pero sí uno a uno. El Evangelio uno a uno. Y el Señor nos dio muchos ejemplos de cómo Él buscaba a las personas y lo ministraba de manera individual. Y es un ejemplo también para nosotros de que podemos, si todavía solamente podemos ayudar a una persona a venir a Cristo, dice que será muy grande nuestro gozo en el cielo. Hablando de gozo, yo creo que el día que me toque a mí estar frente a mi Salvador, yo espero estar en una condición, espero merecer la bendición de sentir su amor, su presencia, que yo pueda tocar también esas marcas, que yo pueda sentir su presencia y que pueda mirarle y decir que he hecho lo más que he podido para obedecer sus mandamientos aquí en la tierra y para arrepentirme.
Sé que será una experiencia especial para todos nosotros que hayamos pagado el precio de la obediencia, de la humildad y del arrepentimiento. Vamos a dejar el video hasta este punto. El Señor ahí en adelante se pone a reorganizar lo que es la iglesia entre los nefitas y sobre el sacerdocio, el bautismo y da cuáles son las pautas en ese sentido. Pero más adelante hablaremos acerca de esto. Solamente quiero expresar mi testimonio de que yo sé que Jesucristo vive y sé que no es solamente un Dios del viejo mundo, del antiguo Israel, sino que es un Dios para todo el mundo y ama a todos sus hijos iguales, no solamente a los israelitas, no solamente a lo de la parte oriental, sino también lo de nuestro continente. Y lo demostró al venir personalmente, primero al enviar profetas constantemente a predicarle al pueblo sobre su evangelio e invitarles a arrepentirse, y luego viniendo él mismo en persona a servirle y a ministrarle. Veremos que va a dedicar varios días a enseñarle varios puntos de doctrina y a organizar su reino o su iglesia en este continente. Y vamos a aprender muchas cosas en ese sentido. Yo sé que todo eso es verdadero y que si lo leemos con todo corazón y oramos al respecto, también sentiremos el Espíritu Santo testificando a nosotros de la veracidad de estas cosas. Y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén.